Alfred Joseph Hitchcock nació el 13 de agosto de 1899 en Londres, Inglaterra. Fue el hijo menor de Emma y William Hitchcock, un matrimonio de clase media que se dedicaba al comercio. Fue educado muy estrictamente de forma católica. En 1910 junto con los jesuitas en el Colegio de San Ignacio en Londres. En 1914 fallece su padre y en 1920 consiguió su primera oportunidad de trabajo en la empresa Henley Telegraph and Cable Company. En esta empresa la ocupación que tenía no le gustaba y al cabo de unos meses logró que le trasladaran al departamento de publicidad. En ese trabajo creativo se labró cierto prestigio, a pesar de su juventud. Hitchcock logró entrar a la industria de las películas, con un trabajo de tiempo completo en la compañía Famous Players Lasky, diseñando los títulos de los carteles de las películas mudas, en donde dentro de pocos años se convirtió en el asistente del director. En 1925, Hitchcock dirigió su primer película, y haciendo énfasis al género thriller, por el cual sería muy reconocido en el mundo. En 1929, su película Blackmail se dice que fue la primer película británica hablada. Durante los años 30, dirigió muchas películas clásicas de suspenso, como The Man Who Knew Too Much en 1934 y The 39 Steps en 1935. Muchos de sus filmes presentan giros argumentales en el desenlace y tramas perturbadoras que se mueven en torno a la violencia, los asesinatos y el crimen. Empleaba encuadres para provocar ansiedad, miedo o empatía, y fue un gran innovador en el uso de la cámara para imitar la mirada de una persona, obligando de esta manera a los espectadores a participar de cierta forma del voyeurismo. Hitchcock sufría de problemas de obesidad y era una persona muy tímida, elementos de su personalidad que lo acompañaron toda su vida y con las cuales la ayudarían a crear sus películas. Hitchcock nos relata que su madre lo forzaba a pararse al pie de la cama durante muchas horas como castigo, algo que tomó como una escena de la película Psycho en 1960. En 1939, Hitchcock deja Inglaterra para ir a Hollywood, en donde hizo su película Rebecca en 1940, la cual le otorgaría un premio de la Academia por mejor imagen. Algunas de sus películas más famosas son Psycho en 1960, The Birds en 1963 y Marnie en 1964. Sus apariciones como cameo en sus propias películas lo hicieron un ícono cultural. Hitchcock murió el 29 de abril de 1980, a los 80 años. Él vivía en Bel Air, California, junto a su esposa Alma Rivero, también conocida como Lady Hitchcock, quien se le uniría en la muerte en 1982. Existen varios símbolos u objetos alrededor de la película. Vemos a Madeline comprando un ramo de flores que veremos mucho más adelante. Vemos también que nuestro protagonista Scotty sigue a Madeline a través de la iglesia, llegando a un jardín o donde hay unas tumbas en la parte trasera de la misma iglesia. Vemos que Madeline está observando la tumba de alguien. Veremos de quién es más adelante. Después de esto, nuestro protagonista Scotty sigue a Madeline hasta el Palacio Californiano de la Legión de Honor en San Francisco. Aquí vemos algo muy interesante. Vemos que Madeline está enfrente de un cuadro. Como tal, vemos que al lado de Madeline, sentada en un banco, está el ramo de flores que ya había comprado. El enfoque de la cámara cambia hacia el cuadro que ya está viendo y vemos una semejanza con el cuadro referente al ramo de flores. Después vemos que el enfoque cambia al cabello de Madeline, el cual, a su vez, después cambia al enfoque al cabello de la pintura. Y vemos el rostro de la persona que se encuentra en la pintura, muy reminiscente a Madeline. Vemos después que este es el retrato de Carlota Valdés. Y vemos que aparentemente ella ha sido poseída por la misma.
ya que se ve como tal. Ahora bien, después de la muerte de Madeline, claro, nuestro protagonista se vuelve a la locura y vemos que entra en un trance, en un sueño profundo. Por ende vemos unos ciertos efectos que están muy relacionados o muy reminiscentes a los que se usaban en aquella época. Muy colorido también y con colores llamativos, refiriendo como a un estilo de alucinación o un trance. Vemos que pasan también a su vez varias imágenes, como representando una escena diferente a lo sucedido. En esta imagen vemos a Judy Barton usando un vestido, pero no solo cualquier vestido. Ese es el vestido que Madeline usó o tenía puesto antes de morir, el cual Scotty quería que Judy usara porque se le asemejaba a ella. En esta imagen vemos las escaleras por la cual Scotty subió al campanario de donde Madeline saltó. En la misma película se ve cómo se expande la imagen, dando ese sentimiento de más altura, relacionado al miedo de Scotty a las alturas, que es la acrofobia, también la razón por la cual Scotty no pudo salvar a Madeline. Después, más adelante en la película, casi al final, vemos a Scotty en la misma manera, subiendo las escaleras. De la misma manera se expande la imagen, pero ahora la razón es que Scotty sigue subiendo las escaleras, llevando a Judy consigo, para representar la escena. Vemos después, suceden varias cosas, y al final, Judy cae a su muerte, y vemos ahora a Scotty asomándose desde el campanario. Pero ¿qué pasa? Se ve que ya no tiene miedo, se ve que lo ignora, ve lo que pasó, y solamente se queda mirando hacia abajo, hacia la muerte de Judy. Psycho es una película que salió en los 60s de horror y suspenso. La historia abre con lo que creemos que es la personaje principal, Marion, la cual se encuentra en una relación algo importante con su novio. El problema o lo que le da flujo a la historia es que el novio está divorciado, tiene muchas deudas y no se quiere casar todavía con ella porque no tiene una situación económica estable. Y un día en el trabajo de Marion llegó un señor con $40,000 para que Marion los deposite en el banco y los gaste en la boda de la hija del señor. Sin embargo, ella se fue con el dinero, escapó, pero en el camino se encuentra con un motel. En este motel es donde encuentra al personaje más importante de la historia, que es Bates. Y cuando el personaje llega al motel es de las partes más importantes de la película, ya que es cuando ocurre la escena del baño. Como todos sabemos, para ese entonces era considerada una escena muy violenta y agresiva, por lo cual es muy aclamada. Y justo después de la muerte de Marion es cuando Hitchcock cambia la historia, o al menos como nosotros creíamos que la historia iba a ir, ya que el protagonista cambia de rol, o simplemente nunca cambió de rol, siempre fue planeado de esta forma, y por consecuencia la historia sigue la investigación de la muerte de la mujer. Una semana exacta después de su muerte, la hermana y su novio la empiezan a buscar y es cuando piden ayuda a detective y la historia empieza a desarrollarse cada vez más con el fin de desarrollar más el personaje de Norman Bates. Un dato curioso es justo después de que es asesinada y sus ojos se ven mirando a la cámara mientras ésta se aleja, es que la actriz sí duró mucho tiempo con los ojos abiertos. No es una imagen. Las personas más importantes involucradas en esta película es por supuesto Alfred Hitchcock, el director, también Bernard Herrmann, el compositor de la música, Anthony Perkins, que actúa el personaje Norman Bates, y Janet Leigh, que actúa el personaje de Marion Crane. Los créditos del inicio de la película son mostrados de una forma algo abstracta. Son líneas verticales y horizontales, grises, negras y que se mueven bruscamente de adelante hacia atrás, dividiendo el nombre y la pantalla, haciendo que el nombre sea, después de 3 segundos, sea difícil de leer. Estas líneas que aparecen como barras de prisión están relacionadas con la personalidad del protagonista. Otros elementos importantes que vemos dentro de la película son las aves disecadas que tiene el protagonista en el motel, ya que hacen una especie de relación con la ciudad, ya que la ciudad se llama Phoenix y va a un motel
para morir, de cierta forma haciendo que el personaje sea como un ave que pues eventualmente va a perder su libertad. El personaje siendo Marion, que escapa de la ciudad y es cazada por el protagonista Norman Bates. Otro elemento es la casa con estilo gótico que está en una colina arriba del motel, que es donde habita la mamá supuestamente muerta de Norman Bates. Esta casa es importante porque siempre hay una ventana prendida en la cual se cree que hay alguien viviendo allá adentro. Sin embargo, todo es plan del personaje Norman Bates. La película en sí no utiliza mucho el diálogo. Son más escenas de individuos haciendo acciones mudas. Esta es una manera que Hitchcock utiliza de forma muy original para presentar su historia y desarrollar a sus personajes. Escogimos esta película y director porque Alfred Hitchcock aborda temas sumamente interesantes en todas sus películas, como la corrupción, los problemas de identidad, vulnerabilidades humanas, efectos del dinero, el pasado oscuro de las personas y cómo esto llega a afectar en un futuro. Y también aborda el punto de perspectiva desde una víctima.